Bueno, buenas tardes para todos los que me están recepcionando del otro lado. En esta oportunidad, bueno, ya estamos acá en el IFDC, así que desde un aula estoy proyectándoles la clase. Espero que la conectividad me ayude, porque la verdad que hemos tenido en el transcurso de estos días bastantes problemas en relación a la conectividad. Así que espero que no se caiga la señal y pueda grabar en su totalidad la clase prevista para el día de la fecha, clase que es anticipatoria al parcial que ustedes van a tener para el día 9 del corriente mes. En relación al tema del parcial, hoy por la mañana yo les he publicado todos los materiales necesarios para la lectura y el trabajo para este segundo y último parcial definitorio de la materia. En líneas generales, en ese material les pedía les decía, mejor dicho, que íbamos a trabajar en esa evaluación dos ejes temáticos fundamentalmente. El eje temático número 3, que tiene que ver con el modelo liberal agroexportador y las transformaciones que se van a dar en el campo del espacio, las modificaciones en la lógica económica del periodo que va aproximadamente de 1890 a 1916. Y por otro lado, vamos a trabajar el eje 4, que es la crisis del 30 y la Argentina que se denominó fordista, que abarca aproximadamente desde, podemos decir, la caída de los gobiernos radicales, que hemos venido avanzando nosotros en la última clase, y ya el retorno de los gobiernos conservadores y lo que fue la etapa conocida con el nombre de primer peronismo. Hasta ahí aproximadamente abarcaría el parcial que tengo previsto. Queda una unidad o un eje integratorio que obviamente no lo voy a desarrollar a partir de un parcial, sino que la lógica es trabajarlo a partir de un práctico integratorio. Ese práctico ustedes lo pueden llevar adelante de manera individual o de forma grupal, con un máximo de hasta 3 integrantes. Ese práctico integratorio está previsto para el 15 de noviembre, su entrega, y me lo tienen que hacer por mensajería interna del aula. Obviamente tiene una fecha pautada y un tiempo. Voy a colocar como máximo las 22 horas del lunes 15, para que también ustedes me dejen margen para corregir, hacer la devolución y poder con eso cerrar ya el cuatrimestre. Hay gente que me preguntaba en relación al eje 4 y los materiales de lectura. Yo en el eje 4 de la crisis del 30 y la Argentina fordista les he recomendado dos textos fundamentalmente. El texto de Rapaport, que es el capítulo número 3, de la página 212 a la 281, que abarca prácticamente toda la etapa de lo que son los gobiernos conservadores. Desde el golpe militar, cívico-militar de 1930 hasta prácticamente el golpe militar de 1943. Y después un texto de Gernuchov y Yad, que abarca, podemos decir, el ascenso y el apogeo peronista desde la década del 40 hasta prácticamente el 50, ¿sí? Todo el capítulo. Y después di como un texto ampliatorio que dice década del 32, que es un texto que lo dejo a criterio de ustedes si lo quieren leer. Si lo leen mejor, ¿sí? Pero si no lo leen no hay problema, porque las preguntas que yo voy a hacer en el parcial van a situarse obviamente en los dos textos que están pensados como estructurantes para el eje 4. Y para el eje 3, el texto de OSLAC, la Organización Nacional de la Construcción del Estado. Ahí marqué aproximadamente las páginas sobre las cuales ustedes tendrían que basamentarse. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a esto. Estoy comentando. Profe, con respecto al trabajo integratorio, ¿lo va a subir en estos días Al o...? trabajo integratorio lo voy a estar subiendo entre hoy por la noche y mañana por la mañana. Es más seguro que mañana por la mañana, ¿sí? Bien, profe. Ya lo tengo armado, ya está listo, así que lo voy a subir. Calcularía que mañana sí, porque hoy ya cierro tarde y voy a terminar bastante cansado, así que bueno, mañana por la mañana les estaría subiendo ese texto, así tienen toda la información para ir anticipando el trabajo. Bueno, la Profe, plataforma, Bien, profe.
Sí, te No, quería escucho. avisar que la mayoría de los compañeros están en clase geosistema y presencial, por eso no se están conectando No, ahora. no, no, Era no hay más. problema. Gracias Leonardo, ya me avisó eso que están en un examen. No hay problema, esta clase va a quedar grabada. Si ustedes se fijan en el aula, yo subí la grabación anterior de la semana pasada, ¿sí? Que estuvimos trabajando sobre todo toda la etapa radical y después subí otra clase como para profundizar la etapa. En esta oportunidad nosotros vamos a abarcar prácticamente desde el golpe militar de 1943 hasta la caída de Perón en 1955. Hasta allí llegaría el parcial. O sea que con esta clase grabada ustedes tendrían todo el material teórico como para poder mirarlo, volver a tomar así aspectos claves y vincularlo con los materiales de lectura, que creo que sería la dinámica más apropiada para trabajar para el parcial. ¿Sí? Fermín, a ver, bueno, profe, me retiro porque estoy en la clase. Sí, está bien, Fermín, no hay problema, no hay problema. Sí, aquellos que hayan terminado y que se vayan sumando a la clase, bienvenido sea. Bueno, eso en líneas generales en relación podemos decir, a los materiales sobre los cuales ustedes van a tener que trabajar para el parcial que está previsto para el día 9. ¿Sí? Sería el último parcial de la materia. Yo ahí también les he especificado el día del recuperatorio. Como no podía colocar días recuperatorios para el primer y para el segundo parcial, decidí aunar el recuperatorio en uno solo. O sea, para aquel alumno que tenga que recuperar el primer parcial será el mismo día que para aquel que tenga que recuperar el segundo. Y aquel alumno que tenga que recuperar los dos será una evaluación integral ese día. ¿Sí? Así lo diagramé, sobre todo por los tiempos con los cuales contamos en este momento. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Comienzo con la clase previa. ¿No? Bueno, entonces, si no hay preguntas para llevar adelante, ya doy comienzo con la clase prevista para el día de la fecha. Voy a hacer una pequeña presentación, así ya comenzamos. Simplemente me gustaría que del otro lado me diga alguien que me habilite el micrófono y que me certifique si está bien. Sí, profe, está bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nosotros en esta oportunidad vamos a trabajar sobre todo el tema del peronismo, ¿sí? Vamos a hacer un hincapié muy fuerte en la política económica del peronismo, que la tenemos que ubicar entre el año 1943 y el año 1955. Antes de entrar de lleno en la cuestión del llamado primer peronismo y el golpe militar de 1943, me gustaría hacer un breve repaso sobre lo abordado en la clase anterior, ¿sí? Sobre todo pensando en esta lógica de entender la política, la economía y la sociedad y el surgimiento de dos grandes ideologías que van a ser como yo diría, las más fuertes e importantes en el contexto ya de finales de la década del 30 y comienzos de la década del 40. Estoy hablando obviamente del nazismo y del fascismo. Pero también, por otro lado, podemos marcar un conflicto que se va a dar y que se va a profundizar a partir de estos países del este fascistas con aquellos países aliados más bien liberales y democráticos. Entonces vamos a tener que en estos países donde prima el fascismo, el nazismo, fundamentalmente estoy hablando de Italia, estoy hablando de Alemania, hay sus líderes ejercen o llevan adelante una forma muy autoritaria de ejercer, valga la redundancia, el poder. Mientras que en aquellos países liberales y democráticos la forma de gobernar era completamente diferente. Podemos decir que, bueno, que el fin de la Segunda Guerra Mundial produce no solamente la pérdida de vidas humanas, sino una reestructuración a nivel de los territorios en Europa. Sobre todo hay naciones como Alemania que pierden todo su territorio y ese territorio alemán termina siendo dividido entre aquellos países que integran, podemos decir, el grupo de los aliados y que han salido vencedores de la guerra.
En este marco, finalmente los países se van a unificar o se van a aliar, diríamos, en dos vertientes o en dos corrientes. Una de esas vertientes es el capitalismo liderado por los Estados Unidos y otra de esas vertientes es el comunismo liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy ya desaparecida. Ya a partir, podemos decir, del año 1947-48 en adelante, el mundo se va a enfrentar a una idea de bipolaridad. O sea, hay una bipolaridad marcada por estas dos grandes superpotencias que intentan manejar y controlar el mundo a partir de, podemos decir, el desarrollo tecnológico, el desarrollo armamentista, la carrera espacial. En este marco, el mundo se enfrenta a un nuevo tipo de guerra que es conocida con el nombre de Guerra Fría. La Guerra Fría es tal vez un conflicto muy particular porque estas dos grandes superpotencias nunca se enfrentaron de manera directa en el campo de batalla, sino que lo hicieron de forma indirecta en conflictos bélicos localizados en diferentes lugares del mundo. Un ejemplo de esto es Vietnam, otro ejemplo puede ser Afganistán, puede ser la Guerra de Corea, y prácticamente se va a extender desde 1948, fecha en que comienza a construirse el famoso muro de Berlín, que va a terminar dividiendo el territorio alemán en Alemania Oriental y Alemania Occidental, hasta prácticamente finales de la década del 80, comienzos de la década del 90, en donde se da un proceso de apertura del bloque soviético a partir, podemos decir, de la tarea que llevan adelante sus primeros ministros, los primeros ministros soviéticos en ese momento, Mikhail Gorbachev y Nikita Khrushchev. A partir de ese tiempo se da como un proceso de apertura hacia el occidentalismo y bueno, la Unión Soviética deja de ser ese gran conglomerado de estados y empieza esa apertura que llevará a la liberación y a la independencia de varias naciones que continúan hasta el día de la fecha, ¿sí? En este reclamo de autonomía y de independencia. Esto en líneas muy generales. Obviamente que la Segunda Guerra Mundial también deja a los países sumamente afectados desde el punto de vista económico, las pérdidas materiales, la destrucción de su sistema productivo, y entra como en la necesidad de llevar adelante una política de reestructuración, una política tendiente a poder nuevamente reconstruir sus sectores productivos, reconstruir en definitiva un territorio que había sido asolado. Entonces, este es aproximadamente el marco en el cual nosotros vamos a estar presentes y sobre el cual acá en Argentina se va a desarrollar el primer peronismo. Cuando yo hablo del primer peronismo estoy haciendo referencia a la llegada de Juan Domingo Perón al ejercicio del poder ejecutivo en la Argentina. Y su llegada tiene que ser entendida a partir del golpe militar del 43 y la apertura democrática que se hace en el año 46, que le da a él la posibilidad de presentarse como candidato para las elecciones de ese año, obviamente obteniendo el triunfo y bueno, no solamente ganando esas elecciones, sino extendiendo su mandato a otra presidencia gracias a una reforma constitucional. Bueno, hay muchas cuestiones. Nosotros estábamos hablando acá del mundo bipolar en líneas muy generales, pero también no me quiero olvidar de los famosos años dorados. Los años dorados tienen en cuenta este tiempo de finales de la guerra y sobre todo esta idea de reconstrucción, esta idea basada fundamentalmente en los principios del keynesianismo, un capitalismo con un Estado intervencionista que tenía un fuerte protagonismo en lo económico. A nivel internacional, sobre todo en este tiempo, se va a sentar un famoso acuerdo que es conocido con el nombre de Bretton Woods. ¿Sí? Aquí Estados Unidos, con este acuerdo, va a terminar consolidando, se puede decir, su hegemonía en el bloque occidental. A ver, saco un poquito porque creo que alguien me está pidiendo entrar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Me van escuchando bien? Les pregunto porque estamos con baja conectividad acá en el instituto y no sé si se está recepcionando bien del otro lado. Sí, profe, se escucha bien. Bien, genial. Entonces vamos a ver que el Bretton Woods, este sistema que consolida Estados Unidos dentro del bloque occidental, va a definir finalmente el llamado patrón dólar,
y sobre todo el patrón dólar en el sentido de la moneda de intercambio que se va a manejar en el mundo. Y por otro lado también va a dar la pauta de la creación de organismos internacionales muy importantes y que continúan hasta la fecha. Ejemplo, el Banco Mundial, ejemplo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y en lo social, sobre todo, va a ser un tiempo en donde se desarrolla la llamada sociedad de consumo, ¿sí? Hay una masificación del consumo, sobre todo de los sectores o de las generaciones más jóvenes, que intentan acceder a determinados bienes. El acceso se hace de manera masiva. Para esto el Estado también lleva una política de inyección de dinero en la economía para que la economía se mantenga activa. Sobre todo en esta lógica keynesiana de aumentos salariales con un efecto económico o un efecto dominó, sobre todo en la economía interna, porque al colocarle mayor cantidad de dinero en el bolsillo de los trabajadores, ese dinero luego se vuelca al consumo de determinados bienes y esto alienta la producción. O sea, es todo como un efecto, como les decía recién, dominó, que permite que las economías internas de una nación vayan de alguna manera avanzando, mejorando, desarrollándose. En este sentido, en este periodo de tiempo que va desde finales del 30 hasta finales del 40, ¿sí? Vamos a ver o vamos a identificar fundamentalmente tres grandes periodos en la Argentina. Un primer periodo que va del 43 al 46, ¿sí? Un segundo periodo que va del 46 al 49 y un tercer periodo que va del 49 al 55. Sobre todo el primer periodo que va del 43 al 46 va a marcar un tiempo en donde el peronismo va a hacer su aparición en el escenario político y sobre todo también un periodo de tiempo en donde vamos a marcar ciertos antecedentes en relación a la política económica. Ya del 46 al 49 vamos a ver la llamada economía peronista y un periodo de crisis económica que va a atravesar la Argentina en ese momento. Y ya del 49 al 55, la crisis del gobierno peronista que va a desembocar en el famoso golpe de Estado del año 1955, denominado la Revolución Libertadora. Esto va a marcar el fin de los primeros gobiernos peronistas, o que también, como se lo ha llamado, el primer peronismo, que por sí es una etapa compleja, una etapa conflictiva, y tal vez el énfasis que yo quiero dar en esta clase es el marco económico, ¿sí? Hay muchos autores que han analizado y han trabajado este tiempo, pero sobre todo a mí me ha gustado mucho el análisis que hace Karnuchov, uno de los autores que yo ahí les he recomendado para la lectura y que sería clave que ustedes tengan presente a la hora de preparar el parcial que se les va a evaluar el día 9. ¿Sí? La idea que yo quiero acá que ustedes vayan teniendo es esta. Hay un tipo de economía muy particular que está asociada al peronismo y es una economía fundamentada en la política del Estado keynesiano o el Estado benefactor. Esta política es encabezada por el general Perón. Por otro lado, podemos decir que en una segunda etapa también hay una relación muy directa a la inversión del capital extranjero, o esta idea de nacionalismo económico, y también podemos marcar esta posición del peronismo en relación a estas dos ideologías que yo recién les había marcado, que es el capitalismo y el comunismo, ¿sí? Juan Domingo Perón siempre decía de que él no estaba ni con una ni con otra, sino que estaba como en una posición intermedia, por eso hablaba de la llamada tercera posición. En el marco político del año 43 al 46 es clave entender cómo se da o cómo se produce la llegada de Juan Domingo Perón al gobierno de nuestro país. Por un lado, se produce en el año 1943 una revolución, ¿sí? Un golpe de Estado en la Argentina que termina con el gobierno de Castillo en ese momento, ¿sí? Un gobierno conservador
había estado de alguna manera en el ejercicio del poder desde el año 1932 a la fecha. El partido que había dominado la Argentina del 32 al 43 había sido el Partido de la Concordancia, ¿sí? Un partido liderado por los viejos sectores conservadores, ¿sí? por aquella élite política que podemos rastrear su origen a finales del siglo XIX en la Argentina, y que después de la caída de don Hipólito Yrigoyen en la década del 30 y el primer golpe cívico-militar que va a protagonizar ese militar que se llamaba Félix Uriburu, después de 2 años de ejercicio del poder, da paso a, podemos decir, a elecciones democráticas o semidemocráticas, en donde al radicalismo no se le permite participar de las mismas, y obviamente el partido que llega al poder es el Partido de la Concordancia, integrado por sectores pertenecientes al conservadurismo argentino de finales del siglo XIX, vinculado a ciertos sectores del ejército. El tema de la concordancia se va a mantener como partido político vigente durante todo el periodo, que va desde el 32 hasta el 43. Y bueno, podemos decir que este tiempo que yo les estoy marcando, por algunos mal llamado década infame, en realidad a mí siempre me gusta llamarlo como el retorno del conservadurismo, de los gobiernos conservadores. Hay muchas medidas que se van a tomar en este tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el presidente Justo va a establecer un control de cambios, la economía se va a encontrar con divisas disponibles, producto de la acumulación de capital proveniente de la Segunda Guerra Mundial, al cual se va a destinar a diferentes sectores sociales, ¿sí? Va a ser un tiempo también de mucha corrupción y fraude, sobre todo vinculado al tema de la exportación de carnes argentinas, fundamentalmente a Inglaterra. Va a haber un famoso pacto o acuerdo que es el Tratado de Rockham-Runciman, que se firma y obviamente perjudica los intereses de nuestro país y beneficia a la economía británica, fundamentalmente. Entonces, vamos a ver que en todo este tiempo prima la corrupción, el fraude, el clientelismo. Hay un único partido político que podemos decir tiene la preeminencia del poder, que es la Concordancia, con un radicalismo que se mantiene en abstención, al cual no se le permite la participación. Para que me entiendan del otro lado, un radicalismo proscripto. En 1935 hay nuevamente elecciones, hay profundización del fraude electoral, pero este grupo que yo les digo de la Concordancia se va como a parapetrar en el poder, se va a consolidar en el poder y va a estar de cierta manera muy ligado al capital extranjero. De ahí viene ese tratado Rockham-Runciman del cual yo les decía. Bueno, la Argentina en ese momento va a tener una fuerte dependencia de la economía británica. Todo esto va a desembocar ya en el año 1943, para avanzar y no quedarnos tanto en esta época, al golpe militar que va a ser protagonizado por el ejército. Las causas del golpe militar tienen que ver fundamentalmente con el final de la Segunda Guerra Mundial y el apresuramiento de los militares a que la Argentina abandonara la posición de neutralidad que había mantenido durante toda la guerra. Se avecinaban próximas elecciones para el 43 en adelante, y ya los militares sabían con anticipación que aquellos políticos de la Concordancia que seguramente pudieran llegar al poder iban a abandonar esa neutralidad y le iban a declarar la guerra a iban a declarar la guerra a Alemania, Japón e Italia. Y estaban en desacuerdo porque en cierta manera los militares argentinos tenían una gran afinidad con aquellos movimientos o aquellas ideologías totalitarias que habían surgido en Europa durante esta etapa, ¿sí? Eran muy afines a la política que llevaba adelante, que desplegaba Alemania, que desplegaba la misma Italia. Entonces, no querían aliarse con los Estados Unidos. En ese marco tratan de evitar de que Argentina deje la neutralidad y bueno, por ciertas cuestiones también de agotamiento del sistema político, podemos decir, conservador, llevan adelante un golpe militar. El golpe militar del año 1943 es un golpe eminentemente que lo desarrolla y lo lleva adelante el ejército. El ejército en sus mandos superiores. Estoy hablando de los generales del ejército. Por ahí, equivocadamente, en los libros de texto que a veces podemos encontrar en el secundario, se habla de un golpe militar llevado adelante y protagonizado por el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Pero en realidad esto no es así.
El golpe militar lo llevan adelante las cúpulas jerárquicas del ejército. Estoy hablando de los generales pertenecientes a diferentes fuerzas. Se produce un golpe militar, se saca a aquellos presidentes conservadores y a partir de allí, podemos decir, hay como una especie de autogolpe protagonizado también por gente vinculada al GO. Ahí sí hace la aparición ese grupo de oficiales unidos, en donde está muy presente la figura de Perón. Más allá de eso, sí, después del golpe del 43, podemos decir, los militares entran al poder y se evidencia una fuerte idea nacionalista, sobre todo en esta cuestión de mantener la neutralidad, porque muchos, como les decía, muchos miembros del mismo ejército son proclives a, podemos decir, los totalitarismos europeos en ese momento. Bueno, en este marco nosotros también tenemos que diferenciar dos tendencias. Una tendencia más de carácter adialógico, aliados hacia los Estados Unidos y hacia los países sí que conformaban ese grupo, o neutralistas, como era la posición de Argentina. ¿Qué querían hacer los militares? Mantener la posición de neutralidad. No querían salirse de la misma. Porque también la posición de neutralidad nos había beneficiado, valga la redundancia, desde el punto de vista económico, porque durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se había vuelto un país proveedor de materias primas a las naciones que estaban en conflicto. Entonces, todo ese tiempo habíamos estado vendiendo nuestros productos, nuestras materias primas, y muchos de esos productos no habíamos alcanzado a cobrarlos. Entonces, Argentina se había convertido en una nación acreedora a aquellas naciones que habían vivido la guerra. Entonces, vamos a ver que en el año 43 hay un presidente y un vicepresidente militar. Hablamos de la dupla Ramírez-Farrell, ¿sí? Ramírez presidente, Edelmiro Farrell vicepresidente. Y allí es cuando comienza o aparece en el escenario político la figura de este coronel del ejército llamado Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón había sido o era miembro integrante del GO, el Grupo de Oficiales Unidos, y bueno, había tenido una actuación destacada como militar ya en la etapa conservadora. Él había estado ocupando muchos cargos, había estado en Chile, había sido como una especie de diplomático en Chile, se lo había destinado a Europa, ahí había logrado establecer contacto con tenido la oportunidad también de ir a Alemania, de ver la conformación de estos grandes ejércitos y su sistema de armas, su sistema político. Y bueno, viene con muchas ideas porque obviamente estamos hablando de una Alemania que en ese tiempo marcaba una pauta de adelanto en todo sentido, yo diría 10, 15 años en relación a cualquier otra nación del mundo en ese momento. En este marco, Juan Domingo Perón ya llega al gobierno militar del 43 con cierta experiencia, ¿sí? Cierta experiencia, y bueno, y se le encarga una gran tarea. Esa tarea va a ser a partir del Ministerio de Guerra, la tarea que se le encomienda a Perón, que es la reestructuración de las tres fuerzas del ejército. Hablo de Marina, Infantería y Aviación. La idea era reestructurar las fuerzas, comprar armas, mejorar en cierto sentido la calidad defensiva que tenía la Argentina en ese momento. Perón despliega adelante una tarea fenomenal, compra armas, rearma el ejército, y bueno, lo hace de una manera excelente, a tal punto que, solamente para mencionarles algo, mucho del material bélico con el cual Argentina fue a pelear en la Guerra de Malvinas en el año 1982 pertenecía a las compras que había hecho el general Perón en este tiempo, para que también tengan como una instancia de comparación. Nosotros fuimos a pelear a la Guerra de Malvinas con un material bélico totalmente desactualizado. Estamos hablando de material bélico de la década del 40, ¿sí? O sea que tenía mínimamente 35 o 40 años cuando fue usado en Malvinas. También para que evalúen ustedes el coraje y la intrepidez que tuvieron nuestros hombres en el territorio malvinense. O sea, no fuimos a pelear en igualdad de condiciones con los ingleses.
Por ahí muchos tildan de cobardes los argentinos, y nada que ver, o sea, fueron extremadamente valientes, tanto los hombres de la infantería, de la marina, de la aviación, porque verdaderamente el material con el que fuimos a combatir era un material de descarte, ya para ese tiempo. Bueno, más allá de eso, Juan Domingo Perón llevó adelante una tarea impecable, como les decía. Entonces, en ese interín, tanto el presidente como el vicepresidente Fayez, o sea, Ramírez y Fayez, deciden nombrarlo en otro lugar que era un lugar sumamente problemático. Este lugar era la Secretaría de Previsión, de Trabajo y Previsión, como se lo llamaba en ese momento. La tarea de Perón era intentar mediar en una cuestión muy conflictiva que siempre se generaba entre los sindicatos y los gremios que representaban a los trabajadores con los sectores patronales o industriales. Entonces la tarea que despliega acá Perón es una tarea excepcional porque se vincula sobre todo con los sectores gremiales y sindicales y les promete obtener mejoras sustanciales para los trabajadores. Obviamente a los sindicalistas y a los gremialistas les llama la atención porque dicen un militar que se preocupe tanto por los trabajadores y algo se traerá entre manos. Pero debido a los grandes cambios, a los grandes logros que obtiene Perón en este momento, por ejemplo, jornadas de trabajo reducido, leyes que beneficiaban a los trabajadores, que tenían que ver, por ejemplo, con leyes previsionales, la posibilidad de jubilarse, la posibilidad no sé, de gozar de una vacación paga, de tener una pensión, la gente que trabajaba en el campo, de regular la actividad de los peones de campo, el famoso estatuto del peón, llevan a que este hombre vaya ganándose el apoyo de los trabajadores, sobre todo la cuestión también de las mejoras salariales. Y bueno, y los sindicatos aprovecharon todas estas mejoras que implementó Perón, dado también el gobierno que se tenía en ese momento, o sea, era un gobierno militar, un gobierno que no necesita, cuando lleva adelante una ley, pasar por la Cámara de Senadores ni de Diputados, directamente. Si es ley, la redacta y la aplica, ¿sí? Y esto es lo que hizo Perón. Entonces, muchas cosas que los sindicatos y los gremios habían perseguido durante muchísimo tiempo para beneficiar a los trabajadores y que no habían logrado, Perón termina ejecutándolas. Entonces, eso le da, yo diría, un renombre más que importante. Para el año 1945, ¿sí? Finales del 44, vamos a ver que prácticamente ya la Segunda Guerra Mundial está a punto de finalizar. En este sentido, podemos decir que el presidente que estaba en ese momento de facto, que era Ramírez, decide por cuenta propia declararle la guerra al eje, declararle la guerra a Alemania, de abandonar la neutralidad que Argentina había mantenido durante este tiempo. Esta decisión la toma a modo personal sin consultar a la Junta de Militares. Esta cuestión obviamente cayó muy mal en los militares que estaban en el poder, que lo acompañaban, y bueno, y esto produce la destitución de Ramírez. Se lo destituye del cargo y asume la presidencia del país su vicepresidente ya para el año 1944, que es Edelmiro Farrell. Entonces, en este interín en donde Ramírez es desplazado, Farrell asume la vicepresidencia de la Argentina, la presidencia, había que nombrar a un vicepresidente. Entonces, obviamente, más que cantado, todos los ojos se depositaron en Juan Domingo Perón, un hombre que había tenido una actuación impecable en el Ministerio de Guerra, lo había modernizado. Argentina era una de las naciones con el ejército mejor armado en ese momento. Por otro lado, había desempeñado una tarea también impecable en el Ministerio de Previsión y Acción Social, tratando de mediar entre los sectores sindicales y los sectores de los trabajadores, las patronales. Entonces, bueno, se había ganado la simpatía de mucha gente. Entonces, deciden nombrarlo vicepresidente. Pero ahí Farrell, con el tiempo, se da cuenta de un error garrafal. En cierta medida, ha entregado en las manos de Perón un inmenso poder, porque no solamente lo nombra vicepresidente, sino que Perón sigue manteniendo los cargos en el Ministerio de Guerra, como ministro de Guerra, y en la parte de Previsión y Acción Social.
Entonces Farrell comienza a tener miedo de que Perón se le revele y haga un autogolpe. Es así que lo terminan destituyendo del poder, lo sacan, lo llevan prisionero a la isla Martín García hasta que la gente se olvidara de Perón. Y en este interín, bueno, comienza a accionar sí, la segunda esposa de Perón, María Eva Duarte de Perón, que hacía muy poco tiempo había contraído matrimonio con Juan Domingo, pidiendo por la vida de Perón, a los sindicatos, a los gremios, ¿sí? Hay una autoconvocatoria por parte de los trabajadores, un día antes podemos decir, de lo que pensaban hacer los gremios y los sindicatos, el famoso 17 de octubre del 45. ¿Por qué les estoy nombrando el 17 de octubre del 45? Porque es tal vez el bautismo político de Juan Perón. Porque ante esta situación que yo les estoy comentando, el gobierno de Farrell tiene miedo, lo manda a traer porque de repente en la Plaza de Mayo se autoconvocaron miles y miles de trabajadores provenientes del cinturón industrial de Buenos Aires. Ante esta situación en donde pasaban las horas y los trabajadores pedían por Perón, la cuestión se iba agravando cada vez más. Y si Farrell sacaba las fuerzas policiales o el ejército para disuadir a la gente de que volviera tranquilamente a sus hogares, se iba a producir una masacre. Entonces finalmente lo traen a Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón da su famoso discurso en los balcones de la Plaza de Mayo, la gente, ¿sí? Y es su catapulta, por decirlo así, a convertirse en un líder político. Un líder político que venía del sector militar, un líder político que para ese tiempo no tenía partido. Juan Domingo Perón accede a hablar con la gente que estaba autoconvocada en la Plaza de Mayo con la condición de que Farrell en las próximas en próximos meses convocara elecciones. En un primer momento Farrell se niega, pero ante la presión que tenía del otro lado de la gente termina accediendo. Entonces finalmente Farrell el acuerdo con Perón y le dice, bueno, si me solucionas esta convocatoria de la Plaza de Mayo y no hay hechos de violencia y no se produce una masacre, y obviamente yo como militar voy a cumplir mi palabra de llamar a los próximos meses a elecciones. Y eso efectivamente ocurrió. Para el año ya finales del 45, comienzos del 46, se convoca a elecciones en la Argentina, bajo obviamente la ley Sáenz Peña, que se había aplicado en el año 1900, se había sancionado en el año 1912 y que en el 16 lleva al radicalismo al poder, pero el problema de Perón era algo, yo diría, y obviamente tenía que solucionar en esos meses antes de las elecciones. Él tenía que conformar una fuerza política con la cual presentarse en las elecciones como candidato en el 46. Como yo les decía, era un militar que si bien tenía un enorme prestigio, un enorme vínculo con los sectores de los trabajadores, con la gente en general, un gran carisma, era un militar que no tenía partido. Entonces, en primera instancia, lo que tuvo que hacer fue conformar una fuerza política. Y la fuerza política que va a llevarlo a la primera presidencia no es el justicialismo, sino que conforma un partido político que se denomina el Partido Laborista, que viene de labore, una palabra italiana que quiere decir el Partido de los Trabajadores. Ese Partido Laborista, con el cual Juan Perón se presenta en el 46, va a ir en contra de un partido liderado por los sectores conservadores vinculados con los sectores militares, con algunos sectores militares, empresariales, que va a ser la famosa Unión Democrática. Entonces ya tenemos medianamente el panorama que se presentan para las elecciones del año 1946, ¿sí? Por un lado, Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano, un radical disidente, conformando fórmula versus la fórmula del partido, podemos decir, de los conservadores, que era la Unión Democrática, que presentaba como candidatos a Tamborín y Mosca. La elección fue muy pareja, ¿sí? No hubo amplísimas diferencias. Perón ganó la misma, pero con una diferencia no tan amplia, si la comparábamos, por ejemplo, con su segunda presidencia. Es así que llega al poder en el año 1946 y empieza a desarrollar la idea de, podemos decir,
decir, industrializar a la Argentina, sobre todo en la cuestión de las industrias de base. Valga la redundancia, todo el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para nuestro país, había sido un tiempo de acumulación de capitales. Y había enormes reservas en el Banco Nación, de dólares, de oro, y muchos decían que uno abría las puertas del Banco Nación y caían lingotes de oro, para dar a entender la riqueza que Argentina acumulaba producto de la venta de sus materias primas al extranjero. Entonces, Juan Domingo Perón, cuando llega a la presidencia, se va a encargar fundamentalmente de intentar desarrollar la industria, intentar desarrollar podemos decir, la economía interna del país, aplicando algunas medidas que van a estar de la mano del llamado Estado keynesiano o Estado benefactor. Dentro de esas medidas, marcamos puntualmente la desplegada a partir de los llamados planes quinquenales. Un plan quinquenal es lo que pretende hacer el gobierno para los próximos 5 años de ejercicio del poder. Entonces, como primeras medidas efectivistas de Perón, bajo la lógica keynesiana, fue algo clave, que es aumentarle 10 veces el sueldo a los trabajadores. Entonces, un trabajador que de repente cobraba, no sé, por tener un parámetro actual, 50.000 pesos de sueldo, al próximo mes cobraba 500.000 pesos de sueldo. Entonces, fíjense que eso fue un boom tan impresionante que movilizó al colocarle dinero en los bolsillos de los trabajadores al sistema productivo, porque el trabajador, ¿qué hizo? Empezó a comprar todo tipo de productos, empezó a haber un consumo masivo, eso hizo la necesidad de que se abrieran plantas, no sé, vinculadas a la industria blanca o a la industria liviana, que es la industria de los electrodomésticos. Por otro lado, también llevó adelante un impresionante plan de obras públicas, de infraestructura, desarrollando caminos, desarrollando escuelas, hospitales, carreteras, barcos, con lo cual también no solamente contrataba a la gente vinculada hacia esos sectores de la construcción, sino que también se generaba trabajo social. Toda esta línea de desarrollo a nivel económico tenía un objetivo: desarrollar la economía interna, fortificar la economía interna, para luego poder avanzar hacia una mirada más de venta de nuestros productos al extranjero. En este tiempo hubo una intención de desarrollo de lo que sería la industria pesada, pero lamentablemente el desarrollo de este tipo de industria tiene, yo diría, mucha complejidad. Tal vez la más importante es que no puede ser sustentado, que necesita grandes volúmenes de producción y grandes volúmenes de dinero que se invierte en el sector. Y el campo, si bien nos iba muy bien, no genera esa cantidad de divisas para volcarla directamente a la industria. Nosotros industrializamos en el tiempo de Perón, pero más allá, o sea, no más allá de una industria liviana. La industria de los electrodomésticos es siempre pensada para un mercado interno, un mercado de comercialización, un mercado en donde esos productos no se vendían en el extranjero. Hubo unas pequeñas excepciones, muchos productos como heladeras, lavarropas, cocinas, algunas de ellas traspasaron nuestras fronteras y fueron vendidas en países vecinos, pero no estaba pensada la industria para comercializar hacia, no sé, por ejemplo, el continente europeo, sino más bien estaba todo pensado para la industria local, para el desarrollo local. Bueno, acá en este tiempo también se dan las leyes de promoción industrial, ¿sí? 14, 6, 30, 44, en donde va a haber la declaración de industrias de interés nacional, y como les marco yo recién, orientado sobre todo al mercado interno. El problema que tuvo sobre todo la producción industrial argentina es que era una producción, podemos decir, dependiente. Si bien muchas de las cosas se fabricaban acá, pero necesitábamos comprar determinados insumos en el extranjero. Si no conseguíamos los insumos en el extranjero, estábamos ante un grave problema. Por otro lado, el gobierno podía declarar de interés nacional una industria de 3 a 5 años si veía la necesidad de tal desarrollo industrial. Benefició en cuotas de importación,
la compra de equipos, maquinarias, derechos aduaneros, o sea, fue una apuesta muy fuerte al ámbito industrial, sobre todo en la Argentina de ese momento. Hay una segunda etapa que va del año 46 al año 49, ¿sí? En donde vamos a ver, sobre todo, grandes problemas a nivel político. El primer problema radicaba en que tenía que producirse una reforma constitucional para posibilitarle a Perón poder presentarse nuevamente como presidente, como candidato a la presidencia, para ser más preciso. Es así que en el año 1949 se produce una reforma constitucional llamada Constitución Peronista, en donde se van a incorporar muchos beneficios dados al sector de los trabajadores, pero también se va a fijar una cláusula que permitía la reelección de Perón. Yo acá me olvidé de tal vez una cuestión clave en materia económica, que es el desarrollo de lo que es el llamado aguinaldo, la posibilidad de que una persona cobre un sueldo más a lo largo de un año. Si un medio aguinaldo se paga en julio y otro medio aguinaldo se paga en diciembre. Bueno, esto fue algo que implementó Perón. Y esta idea de que los sueldos vayan fluctuando también de acuerdo a la inflación. O sea, el salario mínimo vital y móvil, un salario mínimo que posibilita al trabajador satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, recreación. Vital, porque tiene que ayudar a vivir, y móvil, que se vaya modificando de acuerdo al índice inflacionario que vaya teniendo el país. Es muy extenso hablar de Perón y hablar de lo que produjo el primer plan quinquenal. Si tuviéramos que definirlo en palabras sencillas, yo diría que ese primer plan quinquenal fue un plan eminentemente de carácter popular, populista, que intentaba ayudar a los sectores más desvalidos, desprotegidos de la política argentina en ese momento, ¿sí? A diferencia del segundo plan quinquenal, que ya lo vamos a ver en el segundo gobierno de Perón, que fue un plan más de equilibrio y de ajuste fiscal. Ya no se podía mantener o seguir manteniendo la política que había desarrollado Perón en el segundo plan, porque el mundo en ese momento nos había cambiado las reglas del juego en materia económica. Fundamentalmente yo les decía que después de la Segunda Guerra Mundial comienza en Europa un proceso de reconstrucción de aquellas naciones que han quedado devastadas por la guerra. Entonces, naciones que necesitan grandes préstamos, necesitan ayuda de todo tipo, técnica, asistencial. Y bueno, es ahí donde interviene Estados Unidos. Estados Unidos sacó un plan que le llamó el Plan Marshall, un plan destinado a la reconstrucción europea con créditos blandos, asistencia técnica. La única condición que le pedían a aquellas naciones europeas que adherían a este plan era que todo producto que necesitaran se lo compraran en Estados Unidos. Por consiguiente, la venta de materias primas argentinas cayó estrepitosamente. Ya nuestras ventas no tenían el gran volumen de dólares que habían tenido en épocas pasadas. Por consiguiente, Juan Domingo Perón tenía que buscar una solución, porque ya no entraban, podemos decir, el mismo volumen de capital. Por consiguiente, tiene que traicionar uno de los postulados de su política, que había sido como la base del Partido Justicialista. A ver, el Partido Justicialista, cuando él llegó ya en el 46, que era laborista, pero ya en el 47 surge el Partido Justicialista, se asienta sobre tres pilares básicos: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Bueno, con esta idea de Perón en su segundo gobierno de atraer a capitales extranjeros para que vinieran a invertir en la Argentina, debido fundamentalmente a que nosotros no vendíamos nuestra materia prima y teníamos que dar compromiso o dar respuesta a los compromisos contraídos, hizo fundamentalmente que muchos lo criticaran en este sentido de que él había traicionado la independencia económica. Bueno, en cierto sentido, Perón, o sea, esta mirada económica hace que vengan empresas extranjeras, sobre todo vinculadas a la industria automotriz, a la Argentina, pero también hay una cuestión muy interesante relacionada a la explotación petrolífera, que hasta ese momento había sido llevada adelante por YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En este sentido,
este sentido puedo decir que Juan Perón hizo una concesión petrolera, llevó adelante una serie de contratos petroleros que fueron muy criticados, sobre todo por una empresa norteamericana que es la Standard Oil. Pero obviamente también tenía que tratar de incorporar divisas o traer dólares para dar respuesta a una situación económica que no era vulnerable, no es que estábamos endeudados, pero que estaba compleja. En este sentido, Juan Perón, con la atracción de capitales extranjeros, logra de alguna manera equilibrar la economía. Algo para remarcar es que ni en el primer gobierno de Perón, ni en el segundo gobierno de Perón hubo deuda externa, no le debíamos un peso a nadie. Por eso se entiende que él pudo desplegar en su primer gobierno, sobre todo, una política asistencialista o social tan grande. Primero porque tenía los fondos para hacerlo. El Banco de la Nación Argentina estaba repleto de dinero. Y segundo, al no deberle nada a nadie, o sea, no dependíamos de organismos internacionales para préstamos o el hecho de tener que estar pagando deuda permanentemente, como es lo que ocurre hoy en la actualidad. Acá simplemente son algunas etapas, ya así en el 47 al 52, como les decía, el primer plan quinquenal, diversificación industrial, promover el consumo, Estado intervencionista, Estado empresario. ¿Sí? Un poquito de lo que yo les hablaba, ¿sí? Tema de promover el consumo, mejorar la calidad de vida, énfasis en el mercado interno, esta idea del sistema previsional. En la política monetaria, la nacionalización del sistema bancario, la política de nacionalizaciones también que se va a dar en el primer gobierno, nacionalizando empresas tan importantes dentro de la logística, dentro de la vinculación territorial como el ferrocarril. Si bien fue muy criticado porque le dijeron que estaba comprando material prácticamente destruido, pero el hecho de adquirir ferrocarriles también simbolizó algo muy importante porque Argentina ya contaba en ese momento con la red ferroviaria más grande de Latinoamérica y era un medio de transporte que no solamente permitía el traslado de mercancías, sino de gente a muy bajo costo. Acá está un poco de las nacionalizaciones que les hablo. El caso más resonante es los ferrocarriles, pero también nacionalizó gas, teléfono, electricidad, bueno, el tema de la creación de aerolíneas argentinas, y bueno, y la necesidad de la explotación petrolífera, en donde YPF, obviamente, si bien había tenido muchos éxitos, necesitaba, pero concesionárselo a otras empresas para obtener recursos. La industria, bueno, tal vez la industria metalúrgica, la industria textil, algodonera, fueron las que más se protegieron en este término. Y acá en esta idea de desarrollar la industria vinculada al acero, laminados y productos químicos, es como que quedó a mitad de camino, porque yo les decía, se necesitan grandes volúmenes de inversión para poder llevarlo adelante. Algo para destacar dentro del primer gobierno es el desarrollo del IAPI. El IAPI es un organismo vinculado a la venta de nuestros productos cerealeros al extranjero. Sí, el IAPI, el Instituto Argentino para la Previsión y el Intercambio, como se denominaba, posibilitaba la compra de cereales a diferentes productores en la Argentina, ya fueran grandes o pequeños productores, y era el único órgano encargado de no solamente la compra, sino la venta de estos cereales al extranjero. De las ganancias obtenidas a través del banco central, se destinaba en créditos blandos, fundamentalmente al sector industrial. O sea, acá vemos como una intención de subvencionar a partir del campo la industria, pero a ver, no se pudo subvencionar a la industria pesada, más bien diría a la industria liviana. Y acá hay como un vínculo entre los terratenientes, o sea, ustedes ven el proceso de los recursos que va desde el campo, liderado a lo mejor por estos sectores terratenientes, hacia el sector industrial. Y van a crecer las importaciones, se van a necesitar cada vez más dólares. Y ahí viene el primer problema. Al aumentar la producción de bienes industriales, crecen las importaciones de insumos, como el acero, el petróleo necesario para generar electricidad. Ese va a ser uno de nuestros grandes problemas para el desarrollo industrial, la falta de energía, y que va a también sufrir más adelante el proyecto político que intenta desplegar Arturo Frondizi en el 58, que es el desarrollo. En la tercera etapa, el marco político, bueno, en el 52 se dan nuevamente elecciones presidenciales, ¿sí?
es un tiempo muy duro para Perón porque muere su esposa, Baluarte de Perón. Hay como una especie de política más autoritaria de Perón, sobre todo tendiente a tener o ejercer un mayor control. Hay dos apoyos corporativos iniciales que va a perder, hablo del ejército y de la iglesia. Y en materia económica, como yo les decía, hay una crisis en el 49, el marco internacional no es favorable, se suma que hay malas cosechas, la enorme presión de Estados Unidos, hay un plan de emergencia, pero a pesar de todo esto es un tiempo que dura muy poco, ¿sí? Hay como una reorientación en el segundo plan quinquenal hacia la industria pesada, reducir el gasto público, favorecer inversiones extranjeras, se le solicita un préstamo a los Estados Unidos, hay una recuperación económica, pero lamentablemente ya en ese tiempo Juan Domingo Perón en el Ejecutivo estaba bastante desprestigiado, tenía muchos sectores en contra, sobre todo el sector de la iglesia, y que va a ser uno de los que los va a llevar finalmente a su calle. En la sociedad, bueno, acá para remarcar el sindicalismo, y que estuvo muy apoyado por Juan Domingo Perón, sobre todo el sector vinculado a la CGT, y que, producido el golpe del 55 de la Revolución Libertadora, va obviamente a ser uno de los sectores que va a seguir apoyando a Perón e intentando la vuelta del general ya en las épocas posteriores. Perón va a marchar a un largo exilio de más de 17 años, en una primera instancia se va a refugiar sí, en Latinoamérica, en México, y luego va a pasar a España bajo la protección de uno de los dictadores más grandes que tuvo España en este tiempo, que fue el general Franco. Bueno, se le va a dar asilo a Perón y va a estar prácticamente hasta su retorno a la Argentina ya para su tercera presidencia. En este tiempo, sin lugar a dudas, vamos los argentinos a vivir un tiempo de democratización del bienestar, con una sociedad móvil, una mayor seguridad social y sobre todo algunos beneficios que tienen que ver con el acceso de los sectores de los trabajadores a instancias, podemos decir, superadoras. Una de estas instancias es el hecho de poder acceder a la universidad de forma gratuita. Si tuviera que hacer una síntesis del periodo, diría que es un periodo conflictivo, con una política económica flexible, mediada entre la mirada del Estado de benefactor y políticas ortodoxas, una economía planificada sobre la base industrialista y sobre todo este intento de democratizar el bienestar y que llegara ciertos beneficios a aquellos sectores más postergados o más, podríamos decir, marginales de la vida política argentina en ese momento. Bueno, hasta acá hemos presentado así en líneas muy generales la etapa peronista. Yo los invito a la lectura, al análisis de los autores, que lo sustenten obviamente con lo que yo he explicado acá de forma muy general. El parcial no va a ser un parcial difícil, va a ser un parcial, como les digo, generalista, donde se van a preguntar cuestiones así muy amplias, porque obviamente no hemos tenido el tiempo para desglosarlo en profundidad. Por eso, no se preocupen con el hecho de visionar los videos, con el hecho de hacer las lecturas recomendadas, yo creo que no tendrían ningún tipo de problema para la aprobación del mismo. No sé si alguien del otro lado quiere hacer alguna pregunta en relación a lo que he estado comentando. Soy consciente que he ido muy rápido y yo de esto se los comenté desde el principio. Es una materia sumamente amplia para darle en un cuatrimestre, a pesar de que yo he aportado muchas cosas, por ahí hay otras que han quedado en el tintero. Pero bueno, lamentablemente a veces los tiempos nos han jugado en contra, ¿sí? Así que bueno, si alguien tiene para hacer alguna pregunta, habilite el micrófono y coménteme, por favor. En mi caso no, profe, estoy todo ¿Todo bien bien? clara la conversación, sí, me gustó mucho. Bueno, muchas gracias. María, ¿alguna pregunta que No, quieras hacer? profe. No, profe, por ahora no. Mariela, ¿alguna pregunta? No sé si Mariela está conectada. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, voy a subir esta noche la grabación de esta clase para todos aquellos compañeros que a lo mejor han estado rindiendo y no han podido asistir a la clase.
Únicamente les digo, por favor, visionen los videos pertenecientes al eje 3, al eje 4, que van a ser los que van a entrar en el parcial, y contrástenlo con la lectura de los autores, ¿sí? Por ahí una buena técnica es visionar primero el video y luego ir a la lectura, porque la lectura les va a permitir aclarar muchos puntos que yo acá trabajo de manera muy rápida. Recuerdo a todos que el día 9 sería el parcial. Yo voy a subir el trabajo integratorio de la última unidad entre hoy y mañana por la mañana, así ya cuentan con todos los materiales para poder sentarse a estudiar y aprovechar estas 2 semanas que van a ser sumamente intensas porque son semanas definitorias, ¿sí? El que apruebe en estas instancias ya prácticamente tiene regularizada la materia. Bueno, si no hay más preguntas, ya doy por cerrada la clase y nos estamos encontrando. Recuerden que el día miércoles es día de consulta, así que aquel que necesite hacer alguna pregunta, yo 5:30 voy a estar conectado en el Meet de consultas de siempre para aquel que tenga alguna dificultad. De todas maneras, estamos acá ya de forma presencial en el instituto. El que necesite hacer una consulta presencial puede encontrarme aquí. Yo estoy de lunes a viernes por la mañana, me van a encontrar siempre de las 8:30 hasta las 12:30 segura. Por ahí por la tarde a veces estoy entre días, martes y viernes son los días que más tiempo me quedo. Así que cualquier duda tienen la instancia de la virtualidad para consultar o pueden venir acá al instituto y bueno, y tratar de contactarme. Yo estoy todos los días de la semana por la mañana, así que pasen por el box y encontramos algún espacio donde vamos a hacer la consulta y salvar sus dudas. Bueno, chicos. ¿En qué box está, profe? Estoy en el box L, Ahí me buscan y me van a encontrar. Aproximadamente 8:30 de la mañana ya estoy. Así que vienen, me buscan y bueno, y vamos a algún lugarcito acá, en algún espacio que encontremos, alguna aula, y ahí hacemos la consulta en relación a los temas del parcial, no hay ningún problema. Bueno, chicos, Buenísimo, entonces subo la grabación y bueno, quedo a su disposición para lo que necesiten. Bueno, les dejo un gran saludo a todos. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Nos vemos.